poco la quiero llevar de vuelta a un mecánico nuevo porque te sacude, boludo, te cobra. La otra vez no andaba, el mecánico me la armó, no supo, arrancaba todo, pero fallaba y lo tuve que llevar a otro y me cobró por cambiar una válvula de 18 lucas, boludo. Es mucha la guita que te cobra. Mirá, te digo la posta, nunca me pasó, no sé qué hacer. Tengo un gitano, boludo, y no, me dio vuelta, esto, lo otro, y no sé qué hacer con la camioneta, boludo. Tampoco quiero seguir metiéndole guita, que la tengo de los 22 años y hace 3 años que estoy renegando, porque no puede ser. Los- ¿Qué te estás tirando pedos o tatuando? ¿Qué te estás metiendo en la cola o te estás tatuando? Muchas formas de tener éxito con Google Ads, pero sabemos que tú quieres la más directa. Es por eso que hemos creado la fórmula de crecimiento de Google. Demasiado recuerdo, difícil de borrar. A veces tiempo pierdo, pensando si vendrá. Juro estar contigo hasta el final. Ya eso no se puede confirmar. Solo se tendrá que conformar con escucharme, ya no para de sonar. Cosa de ti, te mando a volar. La noche murió, yo no sé quién es general. Y tú verás que no me puedo superar. Tienes claro ya que otra llega sin ti te vas. Me cansé de ti, te mando a volar. La noche murió, yo no sé quién es general. Y tú verás que no me podrás superar. Tienes claro ya que otra llega sin ti te vas. Contigo yo tenía un crush, pero se me fue y me dijeron que La Iveco 2016, es el mismo tamaño que esta, por la Hilux. está saliendo con un tal Josué y los rumores van por mi cabeza como un carrusel. Yo no olvido todas las veces que yo aquí te manoseé. Otra, dame de vuelta, ya tú no importa, porque te ahorita, con la que estoy ahora tú no la soportas. Ella me busca con la cama se comporta, por eso me la llevo los weekends a la costa. Yo sonando en los botes, ganándole los sushi y las costa. Tú me ves con ella y te mostras, porque el jevo tuyo no te saca más el compre.
Buenas noches. Buenas noches. Facundo. Vamos a esperar algunos minutitos, así Hola, sí. buenas noches. Unos compañeros. Hola Antonella, buenas noches. No hay problema, Joaquín, buenas noches. Los que pueden y se animan a prender la cámara, buenísimo, así nos podemos ver un poquito y no hablamos a cajas negras. El que no puede, no hay problema. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Constanza, buenas noches. Esperamos 2 minutos más y damos comienzo. Buenas noches, Guillermo, no hay ningún problema. Bueno, les voy dando algunas pautas de la clase de hoy. Cuando terminemos la clase, les voy a dejar un trabajo práctico que me van a entregar el lunes que viene, ¿sí? Respecto de las dos unidades, de la unidad 3 de fuentes que vimos la semana pasada y de reglamentos de la clase de hoy. Un consejo que les doy es, hagan los trabajos prácticos porque realmente nosotros lo valoramos a la hora de calificar la materia. Muchas veces cuando
están ahí medio con el parcial, los trabajos prácticos son un puntapié para volcarnos para el lado de poder aprobar. Así que tanto los trabajos prácticos, en este caso de esta parte del cuatrimestre, como los que le dejen los otros profesores, tomen en cuenta de que nosotros eso lo valoramos a la hora de poner la nota final de la materia. ¿Sí? En este caso, el trabajo práctico que vamos a dar hoy van a ser 5 puntos, que lo vamos a ver al final de la materia, respecto tanto de la clase de fuentes como la clase que demos hoy de reglamentos. ¿Sí? Además, tanto los 5 puntos del trabajo práctico les van a servir para ir estudiando estas unidades. ¿Sí? Bueno, voy a compartir una presentación. A ver si se ve ahí. Ahí vamos. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Me confirman alguien si se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver la unidad 4, ¿sí? Concretamente vamos a ver a los reglamentos. Cuando la semana pasada habíamos visto las fuentes del derecho administrativo, el martes pasado, de forma presencial, recuerdan que cuando yo les hablé de la ley como fuente del derecho y fuente del derecho administrativo, había una cuestión que íbamos a hablar hoy, que era justamente esto de la ley y los reglamentos. Es decir, el poder regulatorio, ¿sí?, del poder legislativo y el poder reglamentario del poder ejecutivo. Justamente lo que vamos a ver es este conflicto que hay, o que puede haber, en este campo regulatorio. El gráfico este que habíamos hecho en el pizarrón, justamente es el campo regulatorio. Es decir, hay una esfera central, que es el dictar la ley, ¿sí?, que es, emana del poder legislativo, ¿sí? Y por otro lado tenemos la periferia, por fuera del campo, este círculo cerrado de poder, que está el campo reglamentario, ¿sí? Acá interviene el poder ejecutivo, ¿sí?, dictando los detalles, la periferia, los contornos de las leyes. Bueno, justamente lo que vamos a ver en la clase de hoy es esta línea divisoria que existe entre la ley y el reglamento, ¿sí? Y esto no es tan sencillo. Ahora van a ver el por qué esto tiene puede tener algún tipo de conflicto. Cuando vimos las cláusulas programáticas, la clase pasada habíamos visto que a veces el legislador dicta parte de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando el legislador dicta parte de la ley? ¿El Poder Ejecutivo puede completar esa ley que no fue completa por parte del legislador? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede el Poder Ejecutivo dictar parte de la ley? En principio creo que no. Bien, bien. Bueno, la respuesta es correcta. En principio no, por el principio de reserva legal, ¿se acuerdan? Habíamos visto en la clase pasada, que el Poder Ejecutivo no se puede intrometer, no puede avanzar en esa esfera de poder propio del ámbito del legislador. Bueno, acá vemos también que es muy importante el principio de legalidad. También si recuerdan que habíamos visto en la clase pasada, que es que todo ejercicio de poder público debe ser acorde a las leyes vigentes. Entonces vemos cómo juegan estos dos principios, principio de legalidad y principio de reserva legal. Bueno, acá en la clase de hoy vamos a ver cómo este principio de reserva legal en parte se encuentra un poco matizado por alguna regulación por parte de la Constitución Nacional. Pero en principio, como vos decís, Antonella, este círculo central del legislador se encuentra blindado a través del principio de reserva de ley. Bueno, avancemos entonces. Vamos a ver a los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Bueno, son los actos de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo con efectos jurídicos directos sobre las personas, es decir, relaciones jurídicas en virtud de una atribución del poder constitucional. Como les vengo sosteniendo, los reglamentos es el campo complementario de la regulación. Es un ámbito secundario, por ende, un reglamento no va a poder nunca contradecir una disposición legal, así como tampoco suplir la ley en caso de omisión del legislador. Recuerda cuando vimos las jerarquías normativas, bueno, los reglamentos estaban en principio por debajo de la ley. Bueno, ahora vamos a ver algunos reglamentos que están en un pie de igualdad con la ley. Justamente ¿qué es lo que pasó? Con el paso del tiempo, el papel central del legislador en el dictado de las reglas jurídicas
ha ido cediendo frente al Poder Ejecutivo, ¿sí? A través de dos cuestiones. Por un lado, la transferencia de las potestades legislativas, esto es a través de las delegaciones, y por otro lado, a través de la cláusula constitucional que permite al Poder Ejecutivo dictar leyes, que es a través de los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Entonces, a través de estas dos cuestiones, un poco el principio de reserva de ley se ha ido matizando. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre ley y reglamento? Bueno, justamente el órgano del que emana. La ley emana del poder legislativo, ¿sí? Es la expresión de la voluntad soberana del pueblo, emana del Congreso de la Nación. En cambio, el reglamento es la expresión de la competencia reglamentaria de la administración, emana del poder ejecutivo, ¿sí? Emana de la administración, del aparato institucional que cumple los fines estatales, ¿sí? Y por otro lado, ¿cuál es la forma de exteriorización jurídica de los reglamentos? A través de decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, ordenanzas, que ordenanzas deben recordar de que hay un conflicto respecto a la naturaleza jurídica. Algunos dicen que en realidad se debe aplicar el dispositivo normativo de las leyes, otros dicen que es de los reglamentos, bueno, ahora lo vamos a incluir acá. Circulares, ¿sí? Por ejemplo las del Banco Central, instrucciones, entre otros, ¿sí? Esta es una forma de exteriorización de los reglamentos, exteriorización jurídica. ¿Y cuáles son los caracteres que tienen los reglamentos? Bueno, en primer lugar, es una declaración. Es una manifestación o declaración, digamos, de voluntad, conocimiento o juicio. Esto para diferenciarlo de lo que son los hechos administrativos. Los hechos administrativos, la actuación material de la administración. O sea, acá cuando nosotros hablamos de reglamento, importa un proceso de conocimiento, justamente, ¿sí? Un proceso de conocimiento intelectual. No es simplemente una actuación material, ¿sí? Hay un proceso detrás, ¿sí? Entonces, es una declaración unilateral. Unilateral por oposición a bilateral. ¿Qué significa esto? Que no hay voluntad común. Algo que es propio, por ejemplo, de los contratos administrativos, ¿sí? La voluntad común. Acá es una declaración unilateral. Es decir, crea derechos, crea obligaciones, sin la conformidad o el asentimiento de las personas a las cuales el reglamento alcanza. ¿Bien? Entonces, es una declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa. ¿Qué significa esto? La competencia reglamentaria es inherente a la función administrativa y por ende propia de la administración. Es una competencia propia de la administración. Entonces, es una declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales directos. ¿Qué significa esto? Produce efectos jurídicos generales indeterminados. Crea derechos, crea obligaciones más allá de cualquier tipo de singularidad o particularidad. ¿Sí? Esto lo que lo hace es lo diferencia de justamente los actos administrativos que ustedes ya empezaron a ver. Los actos administrativos producen efectos jurídicos individuales, ¿sí? En cambio, los reglamentos producen efectos jurídicos generales, ¿sí? Más allá del número determinado de personas o casos. ¿Bien? Entonces, eso lo diferencia de los actos administrativos. ¿Cuál es el objeto de todo reglamento? Bueno, es la materia administrativa. Comúnmente se dice la materia reglamentaria. Y esta materia reglamentaria se clasifica en dos tipos de materia reglamentaria. Por un lado, la que pertenece al ámbito interno de la administración, que es el campo fundamental de la competencia reglamentaria, esto en cuanto a la estructura organizativa, ¿sí?, del propio organismo, y por otro, los que afectan derechos y deberes de los ciudadanos como tales, pero esto solo como complemento a una ley. Es decir, existe una ley que emana del Congreso, y existe un reglamento que lo acompaña, ¿sí?, pero en parte afecta a derechos y deberes de los ciudadanos como tales. Ahora vamos a ver cuando veamos la clasificación cada uno de los casos. Bueno, vamos a la clasificación justamente. Tenemos decretos autónomos o independientes, decretos de ejecución, que están regulados en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, decretos delegados, regulados en el artículo 76 de la Constitución Nacional, y decretos de necesidad y urgencia, regulados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Estos dos últimos casos, que son los decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia, el último caso les debe sonar muy conocido, están también regulados en la ley 26.122, ¿sí? La ley complementaria 26.122. Y se trata de supuestos de transferencia de la potestad legislativa. Son claramente las excepciones a la regla de que el Poder Ejecutivo no dicta leyes. Bien, ahora los vamos a ver en particular a cada uno de ellos.
Bueno, vamos a comenzar entonces con los decretos autónomos, ¿sí? Lo que se denomina comúnmente la zona de reserva de la administración. ¿Qué son los decretos autónomos o independientes? Bueno, el decreto autónomo es aquella norma de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que son de su exclusiva competencia de ordenación y regulación, y que por ende excluye la intervención del legislador. Acá vemos, en nuestro gráfico del campo regulatorio, cómo el decreto autónomo es el núcleo, ¿sí? Eso que antes dictaba el legislador, que era la ley, bueno, acá vemos que el Poder Ejecutivo dicta el núcleo, el papel central, y a su vez la periferia, es decir, los detalles. ¿Y esto por qué? ¿Por qué el Poder Ejecutivo puede dictar un decreto que incluya tanto el núcleo central como la periferia? Porque se trata de una zona que se encuentra reservada a la propia administración. De hecho, el fundamento de estos decretos autónomos es que se trata de una zona reservada a la administración. Es por ello que, por ejemplo, para el profesor Balbín, cuando lo lean, van a ver de que en realidad él dice que estos decretos autónomos no existen, y no debería ser una clasificación que deba contemplarse. Porque lo que dice es que, por el principio de reserva de ley, el Poder Ejecutivo no puede tener un ámbito propio de regulación. Entonces, en función de eso, y gran parte de la doctrina dice que estos decretos autónomos no deberían llamarse como tal. Justamente, les digo, el fundamento de estos decretos autónomos es que se trata de una zona reservada a la administración. Y ustedes me dirán, ¿qué es un ejemplo de un decreto autónomo para que lo podamos entender? Bueno, por ejemplo, aquellos que crean entes autárquicos, aquellos que regulan el marco salarial del sector público, aquellos temas relacionados con el ámbito disciplinario de los organismos de la administración, aquellas cuestiones relativas a los recursos administrativos, es decir, cuestiones propias de cada uno de los órganos. Por eso el profesor Fiorini, conocido doctrinario del derecho administrativo, dice que estos decretos autónomos no son tan autónomos, porque en realidad se trata de un supuesto que la Constitución Nacional ha previsto para que cada uno de los poderes estatales, así como el Poder Ejecutivo a través del presidente, así como el Poder Legislativo a través de las cámaras, y así como la Corte Suprema, el Poder Judicial a través del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puedan regular sus ámbitos internos, ¿sí? Su vida dentro de ese organismo, es decir, la vida del organismo con sus agentes, ¿sí? Los actos y las relaciones interorgánicas. Entonces, en función de ello, dice que estos decretos autónomos no son tan autónomos, sino que se trata simplemente de la vida propia de cada uno de estos órganos. Entonces, en función de ello, un poco descree en denominarlos como tales. Pero bueno, nosotros acá tenemos que explicarlo, y en función de ello le hacemos referencia a estos decretos autónomos o independientes, ¿sí? Ahora avancemos con los más conocidos. En primer lugar, decreto de ejecución, ¿sí? Este está regulado en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. Por eso les había dicho que si tienen una Constitución Nacional, que la tengan a mano para poder ir bien. ¿Qué son los decretos de ejecución? Bueno, son los actos que dicta el Poder Ejecutivo con el propósito de fijar los detalles o pormenores de las leyes sancionadas por el Congreso, ¿sí? Tal como lo dispone el artículo 99, inciso 2, el Poder Ejecutivo pide las instrucciones y los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, ¿sí? Por eso, para el dictado de estos reglamentos, el Poder Ejecutivo no necesita de la habilitación legislativa, es una competencia y una atribución propia del Poder Ejecutivo, ¿sí? Esto, cuando veíamos el cuadro de la ley como esfera central y los reglamentos como algo periférico, esto es por excelencia. Es decir, son los detalles o pormenores de las leyes sancionadas por el Congreso. Sin embargo, la propia Constitución Nacional establece el límite. ¿Y cuál es el límite de estos decretos reglamentarios de ejecución? Bueno, justamente la prohibición de alterar el espíritu de las leyes. Un decreto de ejecución no puede desnaturalizar y alterar los fines que estableció el legislador al sancionar la norma en el Congreso, ¿sí? Y esto, lógicamente, tiene una idea, ¿no? Esto que ya lo dice la Constitución Nacional, ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo del año 2008, que es el fallo Gentini. ¿Qué es lo que dice en el fallo Gentini la Corte? Dice que todo decreto reglamentario está subordinado a la ley. Todo decreto reglamentario está subordinado a la ley. No pueden adoptarse disposiciones que sean contrarios a los fines del legislador, sino lo que tiene que hacer es intentar de garantizar el cumplimiento de esto, ¿sí? Tiene que mejorar la ley, pero no contradecirla, no puede desnaturalizarla.
no puede alterar el espíritu de las leyes. Esto tiene una relación lógica, justamente que el Poder Ejecutivo no dicta leyes, ¿sí? Es algo complementario, es algo secundario. Entonces, ¿qué contiene este decreto reglamentario de ejecución? Bueno, justamente contiene las reglas que establecen la explicación, la interpretación y la precisión conceptual de la ley, justamente para garantizar el cumplimiento de ella. Explicación, interpretación y precisión conceptual de la ley. ¿Sí? Es algo que está al lado. ¿Se entiende? Bien. Y vamos a ver el aspecto subjetivo. ¿Quién dicta estos decretos de ejecución? ¿Quién es el órgano titular de su ejercicio? Bueno, la propia Constitución Nacional establece en el artículo 99, inciso 2, que es el presidente, y mediante el artículo 100, que es el jefe de gabinete de ministros quien dictan los decretos de ejecución de las leyes. Es decir, en principio es el presidente y el jefe de gabinete de ministros. Pero lo cierto es que estos decretos de ejecución pueden dictarse por sí, es decir, por el presidente y por el jefe de gabinete, o pueden delegarse a los órganos inferiores de la administración, ¿sí? Por ejemplo, a los ministros. Pero lo que es importante respecto de ello es que esta subdelegación, vamos a ver subdelegación en un ratito, es que no es originaria, sino que es derivada producto de una delegación específica, ya sea legislativa o del propio Poder Ejecutivo. Pero en principio el aspecto subjetivo es el presidente y el jefe de gabinete de ministros, quien podrán dictarlos por sí o delegarlos a órganos inferiores, por ejemplo, los ministros. Bien, seguimos. Decretos delegados. ¿Qué son los decretos delegados? Los decretos delegados son los actos de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo o eventualmente otro órgano de la administración pública sobre materias legislativas, previa autorización del Congreso mediante ley formal. Es decir, ¿qué son? Son leyes que emanan del Poder Ejecutivo previa autorización del Congreso mediante una ley formal. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Acá tenemos lo siguiente. Tenemos una ley delegante del Poder Legislativo, tenemos un decreto delegado del Poder Ejecutivo que completa esa ley, y en su caso, el mismo Poder Ejecutivo podrá dictar un decreto de ejecución para regular lo que son los detalles, la periferia de la ley. Entonces, este es un típico caso, por eso decimos que es la primera excepción a la regla, donde vemos que el Poder Ejecutivo se mete de lleno en la esfera de poder del legislador. ¿Sí? Vemos cómo regula parte del núcleo, ¿sí? Pero necesariamente hay previamente una ley de delegación del poder legislativo. Y justamente, ¿qué es la delegación legislativa? ¿Sí? Porque esto es producto de una delegación legislativa. Acá hablamos de una ley delegante primero. Sin esa ley delegante no se puede dictar un decreto de ley. ¿Qué es la delegación legislativa? Bueno, justamente la alteración circunstancial y excepcional, del sistema de división y equilibrio de poderes que prevé el propio texto constitucional. Es una alteración circunstancial claramente, es una excepción a la regla. Eso es la delegación legislativa. El típico caso de decretos delegados se ve con las leyes de emergencia, ¿sí? Producto de esta situación de grave crisis, por ejemplo, institucional, económica, política, financiera, sanitaria, les sonará sanitaria, después de lo que hemos pasado principalmente en el año pasado, se le transfiere por parte del Poder Legislativo la potestad de regular al Poder Ejecutivo, ¿sí? Otros ejemplos de leyes de emergencia que han sido decretos delegados, por ejemplo, son muchos decretos que se dictaron en la época del corralito, ¿sí? O muchas veces se dictan decretos delegados para revisar cuadros tarifarios, ¿sí? de empresas estatales de servicios públicos, ¿sí? Esos son típicos casos de decretos delegados. ¿Cómo se han metido estos decretos de delegados en nuestro sistema? Bueno, lo cierto es que entre 1930 y 1993, es decir, antes de la reforma constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no los admitía. De hecho, hubo varios fallos que lo declaraban inconstitucional. Sin embargo, son innumerables los casos en los cuales el Poder Legislativo ha transferido la potestad legislativa al Poder Ejecutivo. Pero los nombraban como simplemente reglamentaciones. No hablaba de delegación legislativa como se habla hoy en día.
¿sí? Lo cierto es que la Corte indirectamente, ¿sí?, ha, digamos, autorizado esa cesión por parte del Poder Legislativo de la potestad regulatoria al Poder Ejecutivo. Pero lo vamos a ver de lleno con la reforma de 1994. ¿Por qué? Porque con la reforma de 1994 se incorpora el artículo 76 de la Constitución Nacional. ¿Qué establece el 76 de la Constitución Nacional? Bueno, establece la regla y las excepciones, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la regla? Se prohíbe expresamente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Punto. Esta es la regla. Es decir, se prohíbe expresamente la delegación legislativa. Pero como toda regla tiene sus excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Salvo en materia determinada de administración o emergencia pública. Y después el artículo establece las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Con un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Es decir, el artículo 76 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, establece la regla, las excepciones y las condiciones. Bien, en materia determinada de administración, hablamos justamente de cuestiones propias de la administración, es decir, estructuras administrativas, procedimientos administrativos, regulación del sector del empleo público, cuestiones de recursos administrativos, es decir, algo propio de la administración, ¿sí?, que son propios a la administración. Cuando hablamos de emergencia pública, son lo que hablamos recién, cuestiones de grave crisis institucional, económica, financiera, política, sanitaria, ¿sí? Y las condiciones, bueno, justamente, es un plazo fijado para su ejercicio, es decir, tiene que tener un plazo específico, y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Si no tiene las bases, es inconstitucional. Esto es importantísimo. Si no tiene las bases por parte del Congreso, es inconstitucional. Esto ya lo ha establecido la Corte en varios fallos. Y así como establece los casos en los cuales se puede dar esta delegación legislativa, también establece las materias que están prohibidas en el ámbito de las delegaciones. Lo establece la propia Constitución Nacional. Y ellas son cuestiones penales, cuestiones tributarias, cuestiones electorales y cuestiones relativas a los partidos políticos. Estas materias se encuentran prohibidas tanto en el ámbito de las delegaciones como en el ámbito del dictado de decretos de necesidad y urgencia que vamos a ver a continuación. Por eso es muy importante saber de que estas cuestiones no pueden ser objeto de delegación legislativa, ¿sí? Nunca se va a poder, por ejemplo, delegar al Poder Ejecutivo que el Poder Ejecutivo disponga impuestos, ¿sí?, una cuestión tributaria, una cuestión relativa a los partidos políticos, y esto tiene su lógica, ¿no? Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos? Sí, muy claro. Bueno, seguimos. Vamos al aspecto subjetivo de estos decretos delegados. ¿Quién es el órgano titular de su ejercicio? Bueno, acá tenemos que el profesor Balbín dice que quien puede dictar estos decretos delegados es el presidente, y este no puede delegar directamente las facultades a órganos inferiores, ¿sí? Esto conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional. Esto dice el profesor Balbín. El profesor Comadira dice que si esa delegación es viable, es decir, no es de las materias prohibidas, y se dan las condiciones de su ejercicio, no solo se da a favor del presidente ni del Poder Ejecutivo, sino también de los entes jurídicamente descentralizados, creados justamente por la ley del Congreso. Pero para ello, la ley delegante lo debe autorizar expresamente. ¿Y dónde lo debe autorizar? Justamente las bases. Esas bases que nosotros que decimos que tienen que estar, ahí debe autorizar la subdelegación. Y esto es lo que ha dicho la Corte, que ha establecido la Corte en distintos fallos, ¿sí? Ha convalidado la subdelegación de facultades legislativas siempre que esté autorizada por el propio legislador en las bases. Esto lo dijo, entre otros fallos, en este que les traigo acá, que es IPF contra ESO del año 2012. Bien, entonces, se puede admitir la subdelegación en órganos inferiores, pero eso tiene que estar expresamente en la ley delegante, ¿sí? Entonces, para recapitular, ley delegante, decreto delegado, forman el núcleo, y en su caso puede dictar el Poder Ejecutivo un decreto de ejecución para dictar los detalles, ¿sí? Pero vemos cómo el Poder Ejecutivo se mete de lleno en la esfera del legislador. ¿Bien? Para cerrar esto y terminar de entenderlo, vamos a dar unos ejemplos que da el profesor Balbín que me parece que están bastante buenos. El profesor Balbín dice, si nosotros estamos en presencia de una ley que establece la prohibición de conducta A, por ejemplo, arrojar residuos en la vía pública,
y que en caso de incumplimiento de este mandato, ¿sí?, la consecuencia será X, por ejemplo, la multa de 25.000 pesos. Acá estamos en un caso donde el legislador dictó una ley de forma clara y precisa. Dictó el mandato y la consecuencia del incumplimiento. ¿Sí? Acá el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer más que reglamentar y poder, digamos, sumar a que esa ley pueda ser cumplida. Ahora, si tenemos que en una ley se establece la prohibición de conducta A, arrojar residuos en la vía pública, pero el legislador no estableció cuál es la consecuencia del incumplimiento de este mandato, ¿sí?, acá vemos cómo el legislador ha dado paso a que el Poder Ejecutivo, mediante la reglamentación, pueda establecer cuál es la consecuencia de ese incumplimiento. Entonces acá vemos que dicta parte de la ley, pero deja algo librado al Poder Ejecutivo. Pero por otro lado, y acá ya vemos que se tiene que dar el caso previsto por la delegación, por el decreto delegado, vemos que el Poder Legislativo dicta una ley laxa y flexible, ¿sí? Es decir, no define ni la conducta prohibida ni la consecuencia o sanción de esa conducta indefinida, ¿sí? ¿Qué estamos en presencia? De una verdadera delegación legislativa. Es decir, el Poder Legislativo delegó completamente en el Poder Ejecutivo que dicte tanto el mandato como el incumplimiento. Entonces, a través de estos tres ejemplos vemos cómo puede variar y cómo hay ciertos casos donde el legislador no completa ese círculo o no lo completa directamente, y ahí interviene el Poder Ejecutivo siempre y cuando se den las cuestiones constitucionales referidas. Bien. Seguimos. Bueno, es el último de los casos que tenemos de decretos, después vamos a pasar a otras cuestiones, pero si no se entiende algo o quedan dudas, por favor, interrúmpanme que las vemos. Decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, que le deben sonar más después de lo del año pasado, este año, y la cantidad de decretos de necesidad y urgencia son tremendos. ¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia? Son las normas de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias legislativas, es decir, regulaciones, sin la autorización previa del Congreso. Primera diferencia y gran diferencia con los decretos delegados. Es decir, en los decretos de necesidad y urgencia son leyes que dicta el Poder Ejecutivo sin la intervención del Congreso, sin la intervención del Poder Legislativo. Lo cierto es que son innumerables los casos de decretos de necesidad y urgencia que se han dictado en los últimos años, ¿sí? Y para ello la Constitución Nacional ha previsto los casos, ¿sí?, o los presupuestos o condiciones que se tienen que dar para poder dictar un decreto de necesidad y urgencia. Y ello está establecido en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Así que vamos a ver. Hay dos presupuestos o condiciones. En primer lugar, que existe un estado de necesidad o urgencia. Fundamental. Primer presupuesto. Y el segundo, que ese estado impida el trámite ordinario para la formación de la ley, impida el trámite parlamentario, impida la posibilidad de llegar a una ley por parte del Congreso. Estos son los dos presupuestos que establece la Constitución Nacional. Y la propia Corte los ha interpretado, estos dos presupuestos constitucionales, y los ha desarrollado en el fallo Berrocchi, ¿sí? Este fallo es importante. En el fallo Berrocchi ha desmenuzado estos dos presupuestos y los ha explicado justamente para salvar lagunas o indeterminación. ¿Qué dice la Corte en Berrocchi? Dice que se tienen que dar dos situaciones para que se dé un estado de necesidad de urgencia que impida el trámite parlamentario. Justamente, la primera es la imposibilidad material de que se reúna el Congreso. No hay posibilidad de que los diputados y los senadores se reúnan en las cámaras. Entonces, primera situación, imposibilidad material de que se reúna el Congreso. Segunda situación, por las características de la decisión estatal, ¿sí?, por las características propias de esa decisión estatal, de sujetarse a la discusión parlamentaria no tendría una verdadera efectividad. Es decir, se trata de una situación urgente que requiere una respuesta inminente y por ende de sujetarse a una discusión parlamentaria a que se den las condiciones para que el Congreso se pueda reunir, no tendría una verdadera efectividad. Estas dos cosas dijo la Corte en el fallo Berrocchi y es muy importante porque explican los presupuestos previstos en el 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Para poder graficarlo de un modo claro, la pandemia del año pasado es el típico caso, ¿sí? Vemos que no se podía reunir el Congreso, hasta tanto, bueno, se resolvió que se podían reunir de forma telemática,
pero al principio no se podían, y entonces se tuvieron que dictar decretos de necesidad de urgencia para regular principalmente cuestiones de circulación y cuestiones relativas a lo sanitario. Acá les traje los primeros decretos desde enero a marzo. Para que se den una idea, esto es bastante común, ¿sí? El dictado de decreto de necesidad de urgencia en nuestro país, ¿sí? Principalmente desde el año 90. Lo cierto es que tanto los decretos delegados como los decretos de necesidad de urgencia se encuentran regulados en la ley 26.122. Esto es una ley complementaria. Yo les voy a dar como tarea para poder hacer el trabajo práctico y estudio que la lean, la ley 26.122. Es una ley muy sencilla que tiene 25, 26 artículos y regula cómo es el dictado de los decretos delegados y de los decretos de necesidad de urgencia. Establece que hay una comisión bicameral compuesta por 8 senadores, 8 diputados, la duración de los cargos. Bueno, péguenle una leída que le va a hacer entender un poquito cómo es la sanción de estos tipos de decretos, ¿sí? Entonces, esta ley se la dejo para que lean. Lo único que les voy a decir de esta ley, cuando la terminen de leer, es una crítica que le hace la doctrina. La doctrina lo que dice respecto a esta ley es que lo que establece la ley justamente es que los decretos de necesidad de urgencia tienen vigencia hasta tanto no sean rechazados por ambas cámaras, ¿sí? Lo que genera una gran perdurabilidad de decretos que en teoría se dictaron en el marco de una necesidad y una urgencia, ¿sí? Vemos como muchos decretos de necesidad de urgencia han perdurado en el tiempo y son de aplicación continuada cuando quizás esa emergencia ya pasó, ¿sí? Esto es lo que dice la doctrina. Entonces cuando la lean después van a poder sacar sus propias conclusiones. Bien, bueno, avanzamos. ¿Qué dice la doctrina respecto de los decretos de necesidad y urgencia? Bueno, acá el pensamiento jurídico, constitucional y administrativo no se pone de acuerdo respecto a la constitucionalidad o no de los decretos de necesidad y urgencia. La positiva, que consideran a los decretos de necesidad y urgencia, se encuentran Bianchi, Sagués, Quiroga Lavieca, Sagne, Gordillo. ¿Sí? La mayoría van por la positiva, ¿sí? Por la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. Por la negativa se encuentran Vidal Campos, Bullrich, Fiorini, ¿sí? Por ahora es minoritario, pero sepan de que hay parte de la doctrina que dice que los decretos de necesidad y urgencia son inconstitucionales, pero otros dicen que son constitucionales. ¿Sí? Lo cierto, y acá me gusta siempre citar lo que dice el profesor Comadira, es que la previsión de situaciones de grave riesgo social, ¿sí? Que requieren de respuestas urgentes y que no puedan ser sometidas al trámite parlamentario por su emergencia, por su urgencia, es una cuestión propia de la dialéctica del Estado de Derecho, ¿sí? Y por ende es el propio Estado de Derecho quien debe resolver. Lo que dice el profesor Comadira es que justamente el Estado de Derecho debe tener sus mecanismos para autopreservarse en situaciones de emergencia o desfavorable. Y en función de ello, dice que los decretos de necesidad y urgencia tienen un gran sentido, porque es una herramienta propia del Estado de Derecho para autopreservarse en una situación de emergencia. Eso claramente, como se deben imaginar, tiene cierta lógica. Ahora les voy a dar una opinión meramente personal, es que los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta muy importante para nuestro orden jurídico positivo y constitucional. Pero yo a veces cuando hablo de la acción de amparo y de las acciones colectivas digo lo mismo. Cuando algún instituto se desnaturaliza, esto un poco complica la cosa, ¿sí? Porque justamente se arraiga, se acostumbra a un sistema jurídico y un poco se desvirtúa los fines que tuvieron al momento de su sanción. Pero eso no deja de ser un instrumento que es muy importante para nuestro orden jurídico, ¿sí? Eso después ustedes sacarán sus propias conclusiones cuando vean la gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia que se dictaron desde la década del 90 en adelante. Poco, a veces se desnaturalizan las cuestiones. A veces sucede lo mismo con algunos institutos, como por ejemplo la acción de amparo. Por lo menos en la práctica. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos hablado todo federal. Todo federal. Toda la Constitución Nacional. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en la provincia de Buenos Aires? Esto lo tiene en el programa, así que vamos a hacer una referencia. La Constitución Provincial, en el artículo 144, inciso 2, establece que el gobernador es el jefe de la administración de la provincia de Buenos Aires y entre otras atribuciones tiene la de promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia, facilitando su ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu.
¿Qué decreto es este de los que vimos recién? A ver, ¿De si alguien ejecución? sabe. Exactamente. Son los decretos de ejecución. Muy bien. Entonces, los decretos de ejecución están regulados en la propia Constitución provincial. Respecto a los decretos delegados, lo cierto es que, lógicamente, la legislatura provincial puede delegarle al gobernador para que dicte decretos delegados. Eso no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con los decretos de necesidad y urgencia? ¿Qué se imaginan? ¿Puede el gobernador dictar un decreto de necesidad y urgencia? A ver. Bueno, acá se los spoileé. No los reguló la Constitución provincial. Lo cierto es que en la República Argentina hay 8 provincias que regularon en sus constituciones provinciales la posibilidad de que el gobernador dicte decretos de necesidad y de urgencia. Y además también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se suma. Lo cierto es que la provincia de Buenos Aires no reguló la posibilidad que el gobernador dicte decreto de necesidad y de urgencia. Así que, en principio, no podría dictar decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Porque no están regulados en la Constitución provincial. ¿Bien? ¿Se entiende entonces en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Bien. Continuamos. Bueno, hasta acá vimos los decretos. ¿Sí? Vamos a hacer una breve referencia a las normas reglamentarias de rango inferior. ¿Sí? Acá ubíquense ustedes siempre en la pirámide jurídica que vimos en la primera clase, ¿sí? De cómo pasamos Constitución Nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional, tratados internacionales sin jerarquía constitucional, la ley, ¿sí? Los reglamentos. Pero vemos que cuando hablamos de la ley, en un pie de igualdad se encuentran los decretos delegados y los decretos de necesidad y de urgencia. Por debajo sí vamos a ubicar a lo que son los decretos de ejecución. ¿Bien? Y por debajo los actos administrativos que son singulares. Para tener una noción general. Ya dijimos que el presidente y el jefe de gabinete de ministros dictan los decretos de ejecución, justamente para poder, los reglamentos para la ejecución de las leyes. ¿Sí? Esto por lo previsto en el artículo 99 y 100 de la Constitución Nacional. Pero ahora, ¿cuáles son las competencias propias del jefe de gabinete de ministros? Bueno, también la establece el artículo 100 de la Constitución Nacional. Es decir, ejercer la administración general del país, hacer recaudar las rentas y ejecutar el presupuesto. Entonces, en el marco de estas funciones específicas propias, el jefe de gabinete puede dictar sus propios reglamentos. ¿Y qué sucede con los ministros y otros órganos inferiores? Bueno, acá hay una discusión respecto de si el jefe de gabinete es un ministro más o si se encuentra en un pie superior al resto de los ministros. Hay dos posiciones muy encontradas. La gran mayoría, por lo menos en los últimos tiempos, dice que el jefe de gabinete es un ministro más y no que está en un pie superior. Yo siempre pensé de que el jefe de gabinete se encontraba en un pie por encima por la propia, lo que establece la propia Constitución Nacional. Pero bueno, esto se los dejo para que reflexionen. Lo cierto es que los ministros y otros órganos inferiores ejercen potestad regulatoria reglamentaria. Sí, la respuesta es que sí. Pero como vimos cuando abrimos decreto de ejecución, no lo ejercen de forma originaria, sino derivada. ¿Y derivada de qué? A través de distintos mecanismos. Por ejemplo, la delegación, que ya lo vimos, o la desconcertación. ¿Qué significa? Que los órganos inferiores pueden ejercer la potestad regulatoria reglamentaria, pero de forma derivada. ¿Derivada de qué? De una delegación legislativa, ¿sí? Por una facultad delegada del Congreso, o, si está dentro de sus competencias, del propio Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, los órganos inferiores de la administración ejercen potestad regulatoria, pero de forma derivada, no original. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno. Sigamos. Último tema para dar y pasamos a ver el trabajo práctico. ¿Sí? Obviamente a ver todas las preguntas que puedan llegar a tener de esto. Vamos a ver la inderogabilidad singular de los reglamentos. Y con esto completamos la unidad 4 la orilla 4 del programa. Esto está un poco relacionado con el fallo Promenade que vimos el martes pasado en la FAO. En primer lugar, no podemos decir que la administración puede dictar
reglamentos para acto seguido incumplirlos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a decir es que la administración dicta reglamentos y esos reglamentos se le aplica el principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos, ¿sí? Partamos de ahí. ¿Qué significa esto? Que si un reglamento es inválido, la administración no puede dejar de cumplirlo hasta tanto otro reglamento lo declare como tal. Entonces, ¿esto en qué deriva? Deriva en el principio de que todo reglamento anterior debe prevalecer sobre el acto individual posterior, ¿sí? Esto siempre y cuando el acto individual y el acto reglamentario sean respecto de una misma competencia territorial, ¿sí? Y material, y lógicamente el reglamento sea válido. Entonces, vemos un principio de prevalencia del reglamento sobre el acto individual posterior. ¿Y esto por qué? Justamente por el propio principio de legalidad que decimos que es tan importante en el derecho administrativo. Toda decisión individual debe ser conforme a la regla general preestablecida. Entonces acá citamos a Promenade. Como en Promenade, ¿sí?, la administración había autorizado una excepción que contradecía un reglamento general, ¿sí?, que era el Código de Edificación Territorial. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos se ha aplicado en un caso en concreto. Entonces, a modo de conclusión, para entender este tema vamos a decir que la administración no puede dejar de aplicar un reglamento, ¿sí?, ni tampoco establecer excepciones a su libre arbitrio. ¿Y esto por qué? Justamente por el principio de igualdad ante la ley, el principio de legalidad y el principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos, ¿sí? Estos tres principios, igualdad ante la ley, presunción de legitimidad de los actos administrativos y principio de legalidad, hacen que todo reglamento anterior prevalezca sobre el acto individual posterior, justamente para que no se establezcan excepciones contrarias a los reglamentos generales, ¿sí? Acá, cuando veíamos los caracteres del reglamento, habíamos visto de que produce efectos jurídicos generales, indeterminados, ¿sí?, justamente para que un acto individual no venga a ser una excepción contraria a ese reglamento, ¿sí? Estos son los principios generales. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿quién es? Yo, Guillermo. Guillermo, te escucho. Sí. Entonces, la única forma de derogar un reglamento sería con otro reglamento posterior. Exactamente, exactamente. Exactamente. Lo entendiste bien. Es así. Y un poco eso es lo que establece la inderogabilidad singular de los reglamentos. Muy bien, Guillermo. ¿Quién más? ¿Dudas de algún tema que vimos hoy? ¿De algún tema de la clase pasada? Que vimos fuentes. ¿Vieron cómo están relacionadas las dos unidades? La unidad 4 de reglamentos es una parte dentro de la unidad 3 de fuentes, digamos. ¿Dudas? ¿Entendieron? Bueno. Cualquier duda igual, ahora les voy a dejar cuando les dé el trabajo práctico mi mail y me pueden hacer cualquier pregunta, no tengo ningún problema. ¿Bien? Bueno, pasamos al trabajo práctico entonces. ¿Les parece? Trabajo práctico, unidades 3 y 4. Tiempo de entrega, lunes 6 de septiembre a las 21 horas. ¿Sí? Acá les dejo mi Gmail para que me lo envíen por ahí. leogabmolina@gmail.com. ¿Sí? Y de cada trabajo que me envíen voy a hacer una devolución individual, ¿sí?, analizando cada una de las respuestas que ustedes dieron. Porque lo que quiero con este trabajo es que entiendan tanto la unidad 3 y la unidad 4 y les sirva a ustedes para estudiar. Entonces, lo voy a evaluar obviamente, pero más que evaluarlo, voy a tratar de verificar de que hayan entendido bien cada uno de los puntos, ¿sí? Los leemos. Van a tener que elegir una fuente del derecho administrativo, de las que vimos en la clase pasada,
y explicar con sus palabras cuál es la importancia de la misma en esta disciplina, ¿sí? En el derecho administrativo. ¿Sí? Pueden elegir cualquiera, Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes, reglamentos, ordenanzas, la que ustedes quieran, la elijan y la explican con sus palabras cuál es su importancia en el ámbito del derecho administrativo. Después, en pocas palabras, me van a decir qué entienden por principio de legalidad y principio de reserva de ley. Después, de los decretos de ejecución que vimos hoy, me van a responder, ¿requieren de habilitación legislativa? Sí, no, y el fundamento. Después, el ministro de Salud decide dictar un decreto delegado. ¿Esto sería correcto? Y me van a explicar por qué sería correcto o no sería correcto. Y por último, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Berroqui, me van a decir cuáles son los presupuestos para poder dictar decretos de necesidad de urgencia. Y a su vez me van a dar 3 ejemplos de decretos de necesidad de urgencia dictados en la historia de Argentina. Traten de sea variado, ¿sí? Vayan a la época del 2000, 90 y pico, ¿sí? Si quieren algunos de los últimos también. Pero traten de ir mirando algunos anteriores para poder entender por qué se dictaron, cuál es el fundamento, ¿sí? del ámbito de emergencia pública que había en ese momento. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a estos 5 puntos? Profe, ¿puede repetir las consignas? Me perdí un poco. Mirá, quédate tranquilo, igual le voy a subir esto al... ¿Estás en el Stitch? ¿Quién hablo? Guillermo, ¿no? Ah, bueno, profe, listo, gracias. Les voy a subir este mismo porque también sé que hay algunos que no vinieron. Le voy a subir esta misma pantalla, la voy a subir al Stitch para que puedan hacerlo tranquilos. ¿Sí? Tienen una semana, a medida que lo tengan me lo van mandando, así los voy corrigiendo, pero no tienen tanto puro, tienen una semana todavía. Pero bueno, acuérdense de tratar de expresarlo con sus palabras y de entenderlo. ¿Sí? Eso a mí me importa mucho a la hora de evaluarlo y después, bueno, ya le digo, los trabajos prácticos son importantes para esta comisión. Bien, lo mismo, acá está mi mail, me pueden mandar cualquier consulta que no se haya entendido, que no se animaron a hacer, que después les quedó pensando, después que reflexionan o están haciendo trabajo práctico, se les ocurra alguna duda fuera del contenido del TP, me lo hacen y no tengo ningún problema, a cualquier día y hora se las respondo. Bien, esperen que dejo de compartir. Ahí está. Ahí nos vemos todos. Bueno, estamos, Donela, José, Constanza, que los veo por acá, Guillermo sé que está por ahí. Sí, perfecto. Bueno, si no hay nada más, damos por cerrada la clase. Conmigo creo que nos vamos a ver antes del parcial para hacer también alguna actividad media práctica o algo de eso. Pero en temas yo doy estas 2 unidades. Luego tendrán con el doctor Solarini, creo que les va a dar procedimiento administrativo. Con el doctor López ya empezaron con acto, y bueno, también ya tuvieron con el profesor adjunto, el doctor Herrera. Así que, bueno, seguramente antes del parcial nos volvamos a ver. Espero los trabajos. Gracias. Buenas Gracias, noches. buenas Hasta luego, noches. profesor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profe.